Capítulo primero 52. Capítulo segundo. El sentido del misterio. Lo más bello y más profundo que el hombre puede experimentar es el sentido del misterio. Es el principio que sustenta la religión y toda empresa artística o científica seria. Es la mejor palabra para definir el libro de La Creación, un breve y antiguo opúsculo de especulación cosmológica y cosmogónica de origen impreciso, de difícil datación, de autor desconocido, de contenido confuso, de estilo lacónico y de sintaxis oscura, decisiva en el desarrollo del pensamiento judío, en lo que respecta específicamente a la literatura de especulación esotérico-mística. El libro de la creación es un texto fundamental e indispensable, y, por lo que se refiere a la cábala judía, es un libro fundacional y, por muchos, considerado sagrado. Conservado en dos antiguas recensiones, una muy breve de 1.300 palabras y otra un poco más larga de no más de 2.500 que pueden caber en una sola página. El texto del libro de la creación ha sido interpretado durante más de 1000 años de maneras muy distintas y, a menudo, divergentes, ya sea como un tratado filosófico, como un manual de magia blanca, como una guía de meditación, como un opúsculo cosmológico, como un vademecum para la cábala e, incluso, como un tratado de gramática sobre la estructura y la fonética de la lengua hebrea. Su encriptado mensaje y un estilo que se caracteriza por ser obtuso e intencionadamente oscuro, muy cercano al oráculo, han permitido este amplio abanico de posibilidades interpretativas, y queda claro que su autor buscaba ser entendido exclusivamente por una minoría escogida que quizás dominaba el código interno que permitía descifrar sus versículos, instrucciones y sentencias. La intención del autor era, claramente, esotérica, esto es, que el libro de la creación fuera verdaderamente entendido solo por unos pocos, y a la vista del texto denso y repetitivo que nos ofrecen las más antiguas recensiones que se han cancelado, lo consiguió. Único por su forma y su contenido, el libro de la creación pronto llamó la atención de los exégetas desde que empezó a circular, los primeros en citarlo, como los rabinos del 1 cf. Nicolas Set, Le Sefer Yesira. L'édition critique, le teste primitif, la grammaire et la métaphysique, du Dieu de Etudes Juives, número 132 1973, p. 515. Talmud, lo consideraron un formulario mágico. Posteriormente, entre los siglos X y XII, fueron los racionalistas los que lo examinaron, especialmente el primer capítulo, como si se tratara de un antiguo tratado de filosofía, y finalmente, a partir de finales del siglo XII, fueron los místicos los que forzaron el texto para que se adecuara al molde de la cábala y los que lo consideraron un manual de meditación sobre el origen del cosmos, del mundo, del hombre. Pero cada cabalista, a su turno, intentó hacer decir al texto lo que proponía como sistema especulativo. Es por eso que, en el centenar de comentarios que siente una obra cabalística, pero sí un texto cuyas formulaciones forman un conglomerado indivisible de términos abstractos y mente compacto sobre cosmogonía y cosmología con una clara intención de distanciarse del modo en que se expone la creación del mundo en el libro del Génesis y de todo lo que tradicionalmente han dicho al respecto los rabinos del Talmud o del Midrash. El autor no utiliza el término bíblico para crear, bara, sino otros verbos como trazar, hakat, diseñar, hatzar, y formar, yatzar. Tampoco cita a ninguna autoridad y muy raramente algún versículo bíblico, a excepción de la mención final al patriarca Abraham, a quien se atribuye la paternidad de la obra. Queda patente, pues, que la mano redactora bebe de otras fuentes, que se inspira en ideas y conceptos astrológicos y cosmogónicos especialmente procedentes del gnosticismo. Con el libro de la creación el judaísmo se dota de una nueva manera de explicar la creación. Dios crea el mundo, pero lo hace a través del poder de las letras de la alefa. Do hebreo. El proceso de formación del mundo es entonces esencialmente lingüístico y se basa en las combinaciones de las letras. Cada ser existente contiene de algún modo estos elementos lingüísticos y existe gracias a su poder. El autor,
en un tono autoritario y solemne, expone una concepción mágica del poder creativo y milagroso de las letras y las palabras, y revela, por lo tanto, que no perseguía solamente fines retóricos sino también taumatúrgicos. De este modo, el libro de la creación es un tratado que, aparte de permitir vislumbrar los misterios de la creación, también da fórmulas milagrosas para crear seres vivientes. Si Dios había creado al hombre y lo había hecho a imagen y semejanza suya, éste también podía, pues, crear, siempre que dispusiera apropiadamente de las palabras dadoras de vida a partir de los juegos de letras, así como del conocimiento del nombre sagrado de Dios. Los primeros exégetas del libro de la creación lo consideraron, consecuentemente, un manual de magia donde se indicaban las instrucciones precisas para, a través de un ejercicio de combinatoria y permutación de letras, imitar el acto creador de Dios, y el Talmud, en el Tratado Sanedrín 65b, nos da buena fe de ello. Rabí Hanina y Rabí Oseas pasaban las vísperas de los sábados estudiando el libro de las leyes de la creación, gracias al cual creaban un ternero de 3/4 y luego se lo comían. El autor despliega su mensaje sobre el misticismo de la lengua hebrea en un texto que, generalmente, está dividido en 6 capítulos. Sin embargo, la versión utilizada por el P.R.I.M.E.R. comentarista, el sabio rabino Saadia Gaón, en el siglo X, cuenta con 8 capítulos, y en algunas otras fuentes aparecen solo 5. El quinto y el sexto capítulo se presentan combinados en uno solo. A pesar de las variantes, en las 2 recensiones que han servido de base para los comentarios medievales que lo han hecho célebre, el libro de la creación expone sus especulaciones en 6 capítulos, cuyo contenido, sin embargo, se puede dividir en 4 partes. 2 cf. Ari Kaplan, Sefer Yetzirah, The Book of Creation, in Theory and Practice, Wasser Books, Boston, 1997, p. 11-12. Paul B. Fenton, Sefer Yetzirah o un libre de la creación. Exposé de Cosmogonia Hebraica Ancienne, Payot y Ribajes, París, 2002, p. 10-13. 14 Libro de la creación, introducción 15. Primera parte es en el primer capítulo donde se introducen las 32 vías misteriosas de la sabiduría, con las que Dios ha creado el mundo. Estas vías son las 10 cifras o nombres primordiales, las célebres Sefirot, y las 22 letras del alefato hebreo. El término de Sefirá, PL Sefirot, es un neologismo en la lengua hebraica que significa cifra, pero el uso de este término en lugar del nombre más común de Misparim por números, indica que el autor quiere dejar bien claro que, más que de unas simples cifras, se trata de unos principios metafísicos o de etapas de la creación del mundo. Estas cifras creadas por Dios no son reales, sino abstractas o ideales, y representan el Espíritu de Dios, los 3 elementos principales de la naturaleza y las 6 dimensiones del espacio a partir de las cuales todo ha sido creado. El libro solo intenta explicar, aunque de forma velada, cómo el poder de Dios infinito puede manifestarse en el universo. 3. Según el autor, las Sefirot describen un proceso cósmico donde de la primera Sefirá, el Espíritu de Dios dador de vida, aparecerá el aire primordial a partir del cual Dios creará o trazará las 22 letras del alefato. De este aire aparecerán el agua y el fuego. Del agua primordial emergerá el caos cosmológico y, del fuego primordial, el trono de la gloria divina y toda la jerarquía angélica. Las 6 sefirot restantes son las dimensiones o direcciones del espacio, y no se nos especifica si fueron creadas a partir de los 4 elementos principales. Estas dimensiones vendrán selladas por 6 permutaciones de las consonantes del nombre divino, idea. 3 cf. Dan Conchorbach, Jewish Mysticism, An Anthology, Onward, Oxford, 1995, p. 60-61. Que revela tanto la mística del lenguaje que impregna el libro como el uso teúrgico del nombre sagrado de Dios. El autor, intentando que las hayot o bestias
del trono de la divinidad descritas por Ezequiel sean correlativas con la Sefirot, califica estas últimas de servidoras que obedecen sus órdenes y se prosternan ante él, tal y como hacen los ángeles y los héroes de los primeros textos con tendencias místicas y esotéricas del judaísmo en la literatura de los palacios o ejalot. 4. El texto también subraya la unicidad y la absoluta unidad de Dios, motivo por el cual parece claro que el autor, pese a beber de fuentes gnósticas para muchos conceptos e ideas, tiene una intención polémica contra el concepto gnóstico de la dualidad del principio creador del demiurgo. 5. Para los cabalistas de la Edad Media estas sefirot se convertirán en las 10 emanaciones de Dios, descritas y estructuradas en el llamado árbol de la vida. En el libro de la creación, de todas formas, aún no pueden leerse como lo que actualmente denota el término cabalístico de Sefirot, sino que se trata, solamente, de los 10 primeros números o cifras ideales que actúan, en combinación con las letras, en el proceso de la creación del mundo. Sorprendentemente, o no, el concepto de la Sefirot no vuelve a ser mencionado en los capítulos sucesivos del libro. 4. El término ejalot, palacios, designa un conjunto de textos literarios de época talmúdica de carácter mágico y esotérico que proponen técnicas de ascensión para llegar a las estancias o palacios celestiales y contemplar la carroza divina, Merkabah, o el trono de gloria de Dios tal y como aparecen descritos en Es 1. C.F. Gershom Cholem, Desarrollo histórico e ideas básicas de la Cábala, Río Piedras, Barcelona, 1994. 16. Libro de la Creación, Introducción 17. Cosa que hace creer a los investigadores que el libro de la creación, tal como en sus diversas versiones ha pervivido hasta nosotros, no es sino el resultado de una compilación de 2 textos de orígenes distintos e incluso más antiguos. A raíz de esta omisión, los investigadores han optado por proponer que el autor del libro de la creación ha preferido exponer en el primer capítulo una creación ideal y pura del mundo, mientras que en los capítulos sucesivos aparece la otra creación, la real, fruto directo de las interconexiones de los elementos del habla, las letras. Segunda parte es en el segundo capítulo donde se presentan las letras del alefato, así como la cifra de sus 231 posibles permutaciones. A diferencia del primer capítulo, ahora se presentan las letras como el fundamento de toda la creación, al menos de la creación real, efectuada por la dinámica del verbo, de la pronunciación, del habla. El autor empieza por describir las clasificaciones de las letras principales, dobles y simples, y las divide en grupos fonéticamente. Esta es la primera vez en la historia de la lingüística hebrea que aparece este tipo de división. A continuación pasa a exponer cómo a partir de la correcta combinatoria y la permutación binaria de las letras del alefato aparecen las 231 puertas que son el origen de la génesis del mundo y que son las vías, por lo tanto, para llevar a cabo como es debido el proceso de creación. De esta especulación, entendemos que el autor concebía las raíces verbales hebreas. Biliterasi. A consecuencia de esto, algunos investigadores han querido ver el libro de la creación como una especie de manual de gramática hebrea, o incluso como un compendio de fórmulas mnemotécnicas para aprender el alefato y las características fonéticas de las letras. 6. El autor, en imperativos, da instrucciones sobre cómo combinar las letras y permutarlas, pero de manera bastante velada y sin muchas indicaciones. Muchos cabalistas, de todas las épocas, han hecho cuadrar con éxito las tablas de este delicado ejercicio de combinatoria siguiendo diversos métodos, con soluciones, de todas formas, no siempre iguales ni nunca totalmente definitivas. El misterio está servido. De este capítulo se desprende la idea de que el alefato hebreo, con todas sus posibles combinaciones, es la manifestación de un nombre único, el de la divinidad, y que, en su totalidad, puede ser considerado un nombre místico. A pesar de la importancia de las 231 puertas a partir de las cuales se efectúa el acto creativo, esta cifra no vuelve a ser mencionada en los capítulos sucesivos, ni
Tampoco la división fonética de las consonantes. El misterio continuará creciendo. Tercera parte la forman los capítulos tercero, cuarto y quinto, en los que se exponen respectivamente los tres grupos en que el autor ha dividido las consonantes del alefato hebreo, las principales, las dobles y las simples. El capítulo tercero trata de las tres letras principales del alefato, Aleph, Mem y Sin, que representan los tres elementos. 6 es la tesis de Abraham Epstein, Recherche sur le Sefer Yesira, Revoe de Etudes Juives, número 281894, p. 95 a 97, así como del libro de P. Mies Mordell, The Origin of Letters and Numerals According to Sefer Yetzira, Samuel Wace, Nueva York, 1975. Los investigadores más modernos, sin embargo, han rechazado totalmente estas suposiciones primordiales, el aire, el agua y el fuego, a partir de los cuales aparece la creación. Con la permutación de estas tres letras principales se crean las tres partes del universo, las tres estaciones del año y las tres partes en que se divide el cuerpo humano. Aunque esta tesis contradiga en cierta manera la expuesta en el primer capítulo del libro, donde eran los números primordiales o sefirot los que, en combinación con las letras del alefato hebreo, provocaban la génesis del mundo. Por ser la primera letra, una de las centrales y una de las finales del conjunto del alefato, Aleph, Mem y Sin son la imagen de la Bea lanza con la aguja que señala el equilibrio entre los dos platos del mérito y el demérito, de la retribución y el castigo. El Aleph es la primera letra del alefato, y se le concederá una importancia extrema. Pese a ser la primera, la Torá no comienza por Aleph sino por Bet, y esto quiere decir que es una letra que está más allá de la Torá, que la precede. Su valor numérico es 1, Ead, en hebreo, 1, la unidad, la unicidad, referencia directa a la divinidad. Ead es uno de los 100 nombres de Dios. El resto de las letras, pues, están dentro del Aleph, y ninguna otra existirá sin ella. El Aleph corresponde simbólicamente al primer día de la creación del mundo y es, al mismo tiempo, el aire que Dios insufla para dar vida a los seres vivientes. Se trata de una letra, pues, LLNA de vida, de fuerza, que inaugura, que empieza, que crea y que no es sino una contracción escrita de la divinidad. La Mem es una letra situada en medio del alefato, es una fuerza unificadora, que concilia. Su valor numérico es 40, un número de claras resonancias bíblicas. Mem es el agua, un elemento purificador como lo fue el diluvio, Mabul, que permite la regeneración. Y la Sin es la penúltima letra. Tiene un valor numérico de 300. La Sin es el fuego, un elemento también purificador. De su forma escrita, sus tres brazos hacia arriba representan los tres patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Los valores numéricos de Aleph Mem Sin, 1 más 40 más 300, suman 341, esto es, 8, 3 más 4 más 1 si para el judaísmo el 7 representa la perfección. El 8 es un paso adelante y la entrada al mundo trascendente. En el cuarto capítulo se trata el segundo grupo de 7 letras, dobles, esto es, las consonantes que fonéticamente suenan duras o blandas, oclusivas o fricativas, si se escriben, o no, con un punto diacrítico, el dagués. El hecho de que también aparezca la letra res, la R, es extraño, dado que esta letra, con o sin dagués, se escribe y suena exactamente igual, y los gramáticos de época postalmúdica ya no la consideraron apta para formar parte de este grupo de letras. Sin embargo, en 14 versículos del texto bíblico aparecen sorprendentemente unas 10 palabras con una res con dagués. Esto explica que el autor la incluya, pues, entre las letras dobles. Con la permutación de estas letras se crean los 7 planetas, los 7 cielos, los 7 días de la semana y los 7 orificios del rostro, ojos, orejas, nariz y boca. Asimismo,
Las 7 letras dobles son las responsables de la aparición de los 7 opósitos o antítesis de este mundo inherentes a la existencia humana. Las 7 letras de este grupo también hacen referencia a las 7 veces que aparece la frase, que estaba bien, durante el relato de la creación del mundo en el primer capítulo del Génesis. El 7 expresa, pues, la perfección de la creación de Dios. En el capítulo 5 el autor presenta las 12 letras simples que faltan para completar el alefato hebreo. Con ellas se crean las actividades principales del ser humano, así como las 12 constelaciones que configuran los signos del 20 Libro de la Creación Introducción 21. Zodíaco, los 12 meses del año y los 12 órganos rectores del cuerpo humano que hacen posible la vida, y el autor detalla el dominio de cada letra en estos ámbitos. La combinación de estas letras simples contiene las raíces de todas las cosas, así como de la oposición entre el bien y el mal. El capítulo queda rubricado con el último párrafo, en la recensión larga del libro, donde se hace referencia a los misteriosos términos del dragón, de la esfera y del corazón, los 3 conceptos que los cabalistas interpretarán como alusiones a las puertas abiertas al éxtasis meditativo, a la experiencia mística. Cuarta parte la constituye el capítulo 6 y último del libro. El autor acabea su breve exposición. Ya no da más instrucciones. Desaparecen los imperativos. El manual ha terminado. Ahora recopila y corrobora y, a modo de sumario, hace repaso de lo que ha redactado hasta el momento. Nos recuerda los 3 elementos, las 3 letras principales, las 7 dobles, las 12 simples, los 7 planetas, las 12 aristas diagonales, las 3 partes del cuerpo, las reglas de los 3, de los 7, de los 12, de los 10, todos supeditados a lo que después se leerá como una mención a la experiencia mística, el enigmático dragón, la esfera y el corazón. El concepto principal que se desprende del opúsculo que ahora se cierra es la armonia mundi, la armonía del universo. Hay 3 niveles de existencia, el cósmico, el temporal y el personal, y cada letra o grupo de letras es responsable de cada uno de estos 3 niveles. La aparición por primera vez en este capítulo del concepto. Todo el árbol de la vida permitirá posteriormente a los cabalistas dibujar la célebre estructura donde se categorizan y se jerarquizan las sefirot, las letras del alefato, y las 32 vías misteriosas de sabiduría responsables de la creación. Y la mención de Abraham en el último párrafo es la que da origen a la tradición de atribuir a este patriarca no solo el hecho de ser el autor del opúsculo, sino también de haber llevado a la práctica con éxito las instrucciones y los métodos descritos en sus capítulos. El autor hace referencia específica al título del libro, que es Ilhot Yetzirah, Leyes de la Creación, aunque la tradición haya acabado llamándolo Sefer Yetzirah, Libro de la Creación. Este es el libro de las letras de Abraham, nuestro patriarca, llamado el libro de la creación, y cuando uno contempla lo que en él se dice, se da cuenta de que resuma una sabiduría ilimitada. Judá ben Barzilai de Barcelona, siglo XII. El libro de la creación es un opúsculo anónimo pero con una larga y variada tradición de atribuciones. El último párrafo del libro, que funciona a modo de epílogo, menciona directamente al patriarca Abraham, lo que ha provocado, como acabamos de ver, que se le asigne la paternidad del texto, así como el hecho de haber practicado las instrucciones y de conocer a fondo todos sus misterios. Los antiguos textos de la literatura de los Ejalot o palacios como el Sefer Raziel, así como los primeros comentaristas como Saadia Gaón en el siglo X, u obras cabalísticas importantes como el Zohar, no ponen en duda esta atribución, basada, además, en la evidencia de un versículo bíblico, GN 12,5, que literalmente reza, y Abraham tomó las almas que habían hecho en Harrán. Según algunos comentaristas, Abraham, acompañado de alguien más, 7 habría utilizado los poderes del libro de la creación para crear gente, 8 siendo esta la primera vez que se menciona que las instrucciones del libro permiten la creación de un golem,
palabra hebrea que define una criatura de arcilla de forma humana creada de manera artificial en virtud de un acto mágico. 9. La atribución de una obra a un personaje de renombre de la tradición no es nada extraña en la literatura antigua, donde el nombre del autor real no tenía ningún valor si uno quería que el texto fuese tenido en consideración y gozase de prestigio. Así, pues, no sorprende que el poderoso texto del libro de la creación recaiga sobre quien la Biblia hace ser el padre de la saga patriarcal de los antiguos israelitas y el personaje que pacta con Dios los términos de la alianza con él. Pueblo judío. De este pacto, la tradición rabínica supone por parte de la divinidad una transmisión a Abraham de secretos, misterios y saberes mágicos que tienen que ver con predic. 7. El verbo de GN 12,5 es en plural, habían hecho, cosa que hace pensar a los comentaristas que utilizó el poder de las fórmulas del libro de la creación acompañado de alguien más, como de Chem, el hijo de Noé, según leemos en la Pesita Jabata 6,38, citado por Judá ben Barzilai de Barcelona, siglo XI-12, o bien de Melquisedec, según leemos en el Talmud, Tratado Nedarim 32b. 8. Rabí Abraham ben David de Posquieres, llamado Rabat, 1120 a 1198, uno de los primeros cabalistas provenzales, lo expone en su comentario al libro de la creación, si bien hay evidencias de que este comentario es posterior, escrito hacia el 1430 y atribuible al rabino José ben Salom Askenazi. 9. cf. Moseidel, El Golem, Ciruela, Madrid, 2008, p. 39 a 40. Que Parrafachum Cholem en la Enciclopedia Judaica 3. SV Golem. Ciones astrológicas, conceptos de cosmogonía y fórmulas de permutación de letras que el patriarca y sus herederos habrían preservado oralmente hasta que se pusieron por escrito en el libro de la creación. De hecho, en un primer momento, y tal y como reportan los manuscritos más antiguos que se conservan de este texto, esta obra ostentaba el título de Libro de las Letras de nuestro patriarca Abraham. 10. Y la tradición pseudoepigráfica hace que el autor del opúsculo se oculte bajo el disfraz del patriarca Abraham. La literatura rabínica nos proporciona una lista de herederos orales de sus enseñanzas, misterios y secretos, o incluso insinuaciones de que quizás fueron estos los autores. El Talmud y algunos comentaristas atribuyen a los hijos mayores de Jacob el uso de los poderes del libro de la creación para crear animales y sirvientes. 11. Otro lugar en la Biblia donde los comentaristas han visto el uso del libro es en el Éxodo, cuando los israelitas construyen el tabernáculo en el desierto, que no fue solamente una construcción física sino un microcosmos del universo, del cuerpo humano, del dominio espiritual. El Talmud afirma que el encargado de construir el tabernáculo fue Betzalel, porque conocía cómo permutar las letras con que fueron creados el cielo y la tierra. 12. Estos comentarios aparecen a raíz del versículo de Ex 31, 2-3. 10. Seferotiot de Abraham Avinu. Cf. Itamar Grunwald, Some Critical Notes on the First Part of Sefer Yesira, Review de Etudes Juives, número 132 1973, p. 475 a 476. 11. cf. Talmud Jerusalmi, pa 1,1, y Razi, 1040 a 1105, en el comentario de GN 37,2. 12. cf. Talmud, Berajot 55, citado también por Abraham ben David de Posquieres, Rabat, y Judá ben Barzilai de Barcelona. También por Razi y Mose ben Naman de Gerona. Introducción 25. Donde Dios declara, he designado a Betzalel, hijo de Uri, y le he llenado del Espíritu de Dios concediéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos, cualidades que, a ojos primero de los talmudistas y después de los cabalistas, son necesarias para manipular correctamente las letras del alefato y llevar a cabo el acto creativo con el libro de la creación. Otra tradición nos informa que el profeta Jeremías también quiso hacer uso del libro de la creación, que lo estudió a fondo con su hijo, llamado Ben Sira, y que fueron capaces de crear un golem que, sin embargo,
no preservaron. 13. Algunas tradiciones aseveran que Jeremías o su hijo Ben Sira transmitieron oralmente los misterios del libro a un tal Joseph ben Uziel, un personaje citado en algunos Midrashim 14 que se remontan al siglo IDC y de quien se dice que podía haber escrito la más antigua de las recensiones del Sefer Yet Sirá, o bien, incluso, el primer comentario, 15, con lo que podríamos aventurarnos, solo en el caso de dar crédito a estos supuestos, a fijar más o menos la datación de la obra justo en 13 cf. Pesikta Hadata en el Bet Midrash 6,37. Cf. Mordel, The Origins of Letter and Numerals according to Sefer Yetzirah, p. 51-52 to Sefer Yetzirah, p. 51-52. 14. Rabí Akiva que al patriarca Abraham. Saadia Gaón, el primer comentador del Sefer Yetzirah en siglo X, ya observa, quizás un poco incrédulamente, que los antiguos pretenden que Abraham fue su autor, con lo que constatamos que desde tiempos muy remotos permanece incierto y sin resolver el enigma del anonimato del libro de la creación, aunque pretendientes, como hemos visto, no le faltaban. ¿Un texto histórico? Yo puedo coger algunas calabazas y, con el libro de la creación, convertirlas en bellos árboles. Estos, asimismo, producirán otros bellos árboles a su vez. Talmud de Jerusalén, Sanedrín 41. El libro de la creación, con sus pocas y desnudas palabras, mantiene silencio sobre el momento de su composición, y algunos investigadores, frente a las dificultades para precisar la época exacta, lo han llegado a definir como un texto histórico y suspendido en el vacío dentro de la historia de las religiones. 18. Las opiniones son diversas y todas se basan en aspectos a veces muy diferentes y puntuales que otros indicios contradicen. El mensaje oscuro que destila el opúsculo parece obedecer a una adulteración del texto a lo largo de los siglos, como ya denuncia su primer comentador, Saadia Gaón, en el siglo X. No es un libro muy difundido, pero muchos individuos han sido negligentes a la hora de realizar. 18 cf. Cholem, Los orígenes de la Cábala, volumen I, p. 500, texto. 19. También se queja otro de sus primeros comentadores, también en el siglo X, el rabino Abu Saldunás ben Tamim de Airaban. Hay pretenciosos que creen entender bien, pero en verdad entienden mal. Algunos han explicado este libro en hebreo a partir de sus opiniones y apreciaciones equivocadas, y su texto entonces ha caído en manos de otros que son tan ignorantes como ellos. Voluntad de ser enigmático del autor desconocido se han añadido los errores de transmisión, así como las interpolaciones intencionadas de aquellos que, para demostrar sus teorías y completar mejor sus interpretaciones, violentaron el texto sin contemplaciones. El resultado final no es sino una obra ecléctica de estilo y de contenidos confusos que permite, históricamente hablando, situarla en distintas épocas. Por eso, tal y como también hicieron sus comentaristas medievales, los investigadores modernos aún discuten y proponen teorías muy diversas sobre la época en la que cabe enmarcarla, en cuenca mediterránea que tuvieron acceso a él. 21 cf. Kaplan, Sefer Yetzirah, 22-20. Las referencias más antiguas sobre la existencia del libro de la creación son las que aparecen en el Talmud, en concreto cuando se mencionan directamente el título del libro, 22, o bien cuando se presentan historias y anécdotas de rabinos que, haciendo de creadores, parecen conocer sus secretos y poderes. 23. El libro de la creación, originariamente, debió de ser durante un tiempo una recopilación de fórmulas mágicas y sentencias que existía solamente en su versión oral y que, enseñado y transmitido celosamente solo entre círculos esotéricos de rabinos que situamos cronológicamente en los primeros siglos de la era común, podía haberse puesto ya por escrito durante la época de la misma, en el siglo II. Ayudan a sostener esta tesis el estilo y las características del hebreo usado por el autor, así como las consideraciones relativas a la cuestión de la mística de las letras en la antigüedad tardía, donde cabe tener en cuenta las corrientes neopitagóricas 24 y
Las doctrinas de la sabiduría divina de las sectas gnósticas, 25. 22 cf. Talmud, Sanedrín 65b, y en versiones manuscritas, no impresas, del Talmud de Jerusalén en Sanedrín 41. 23 En el Tratado Talmúdico de Sanedrín 65b leemos que el reputado sabio Rabá creó un hombre y lo envió a Rabí Seria. Este le empezó a hablar, pero el otro no le contestaba. Entonces le soltó: tú eres una criatura hecha por los magos. Vuelve a tu polvo. Razi y otros comentaristas coinciden en afirmar que esto solo podía ser posible gracias al libro de la creación. 24 Los pitagóricos eran los astrónomos, músicos y matemáticos seguidores de las doctrinas esotéricas y metafísicas de Pitágoras, siglo VAC, que creían que todas las cosas son, esencialmente, números. Los neopitagóricos son los que reavivaron y restablecieron esta corriente de pensamiento, especialmente durante los siglos II-III DC. 25 El gnosticismo es un conjunto de creencias filosófico-religiosas. El santuario de Jerusalén en el capítulo 4, como si fuera una realidad aún viva, ha hecho pensar a algún investigador que la redacción del libro podría atrasarse aún más, a la época del Segundo Templo, es decir, en el siglo XXVII y, de igual manera, algunos han creído que la especulación numérico-mística sobre la Sefirot podría tener su origen en la obra del célebre filósofo neopitagórico Nicón Maco de Gerasa, k. 60, k. 120, originario de Palestina, autor de una aritmología mística, 28, o bien en la concepción simbólica y divina de las letras fenicias del gramático Egis. Los gnósticos desarrollaron una mística secreta de la salvación y sus creencias eran dualistas: el bien opuesto al mal, el espíritu a la materia, el alma al cuerpo, etc. También existió un gnosticismo judío. Introducción 31. Historiador Filón de Biblos, 64 a 141, 29, de modo que podríamos situar cronológicamente el Sefer Yetzirah en el siglo II.30. El análisis detallado del contenido del texto revela una clara vinculación entre las especulaciones del libro sobre el alefato hebreo y la mística lingüística del sincretismo helenista de las sectas gnósticas, activas e influyentes, incluso dentro del judaísmo, entre los siglos I y III. La analogía del libro de la creación con las enseñanzas de Marcos el Gnóstico, siglo II, de la escuela de Valentín, son evidentes. También él dividía las letras del alfabeto griego en 3 clases y las consideraba unas emanaciones simbólicas de los poderes de los 3 elementos superiores. El obispo Ireneo de León, siglo II, en su Adversus a Hereses, I. 16, certifica la importancia que los gnósticos otorgaban al poder de las combinaciones y permutaciones de las letras para explicar la génesis y la formación de la multiplicidad desde la unidad. Otro corpus de literatura gnóstica, como las homilías pseudoclementinas, un conjunto de vías misteriosas de sabiduría 1. El Señor de los Ejércitos ha trazado su universo de 3 maneras: con la escritura, con la cifra y con el relato. 2. 10 cifras sin más 3. Y 22 letras fundamentales, 3 principales, 4 7 dobles 5 y 12 simples, 6. 10 cifras sin más. Según el número de los 10 dedos, 5 ante 5. Y la alianza del único está justo en medio, como la alianza de la lengua 7 y la alianza del miembro 8. Estas 32 vías son los 10 números fundamentales y las 22 letras del alefato hebreo. Son las 32 veces que aparece el nombre de Dios, Elohim, en el primer capítulo del Génesis durante la creación del mundo. 2, es decir, con letras, con cifras y de la manera en que se pueden usar o combinar para contar o explicar algo. 3. El misterioso término hebreo belimá que acompaña a las cifras en estos primeros versos se podría traducir por sin nada más, solo, y proviene de Job 26,7. Suspende la tierra sobre la nada. 4. Literalmente, madres, y son el Aleph, la Mem y la Sin, la primera, la Sen.
Tral y la penúltima letras del alefato. 5 son 7 letras del alefato que, con un punto diacrítico, duplican su carga fonética y se pronuncian de forma diferente. Son la Bet, la Gimel, la Dalet, la Kaf, la Pe, la Res y la Ta. 6 son las demás letras del alefato hasta 22. 7 se refiere a la habilidad de entender y utilizar los misterios de la lengua hebrea y del texto de la Torá. 8 se refiere a la circuncisión, mandamiento de Dios a Abraham y a su descendencia en LV 12,3, cifras sin más. 10 y no 9, 10 y no 11. Comprende con sabiduría y sé sabio con comprensión. Con ellas, examina, prueba y conoce, piensa, imagina, establece cada cosa en su esencia y sitúa al Creador en su sitio. 5, 10 cifras sin más. Su medida es 10 y son infinitas. Profundidad del principio, profundidad del fin, profundidad del bien, profundidad del mal, profundidad del arriba, profundidad del abajo, profundidad del oriente, profundidad del occidente, profundidad del sur, profundidad del norte. 9 y un único Señor, Dios, Rey fiel, que las domina a todas desde la morada de su santidad hasta la eternidad de las eternidades. 6, 10 cifras sin más. Su apariencia es como la visión de un rayo y su límite es infinito. La palabra que está en ellas va y viene. Corren hacia lo que ordenó Dios como un huracán, y ante su trono se prosternan. 7, 10 cifras sin más. Su fin ha sido fijado en su comienzo. El pasado y el futuro, o el principio y el final, y que forman el año, así como dos de carácter moral o espiritual, lo bueno y lo malo, y que forman la persona.
y su comienzo en su fin como una llama unida a una brasa. Brasa. Conoce, piensa e imagina que el Creador es único y que no tiene segundo, 10 antes del 1. ¿Qué cuentas? 8, 10 cifras sin más. Refrena tu boca para no hablar, refrena tu corazón para no pensar, y si tu corazón echa a correr, regresa hacia el lugar 11 como está escrito iban y venían. 12 respecto a esto se pactó la alianza. 9, 10 cifras sin más. 1. Es el Espíritu del Dios vivo. Bendito y loado sea el nombre de la vida de los mundos, voz, soplo y verbo. Este es el Espíritu Santo. 10.2. El aire viene del Espíritu. Con él traza y diseña las 22 letras fundamentales, 3 principales, 7 dobles y 12 simples. Y el aire es o en todas una de ellas, 13. Hagiga 14b. 12 cita de es 1,14. Un versículo de la célebre visión del carro de bestias iban y venían como el aspecto del rayo. 13 se refiere a la letra Aleph, que representa el aire, es la primera letra del alefato y también la más importante, porque incluye en su interior a todas las demás letras. Libro de la Creación 58 recensión corta, capítulo y 59. 11.3. El agua viene del aire. Con ella traza y diseña el caos y el vacío, el limo y el barro. Hazte como una especie de parterre, levántala como si fuera un muro, cúbrela como con un techo. 12.4. El fuego viene del agua, 14. Con él traza y diseña el trono de gloria, los Sofanim, 15 los serafim, 16 las Hayot 17 y los ángeles servidores. A partir de estos tres, establece su morada, como está escrito tomas por mensajeros a los vientos, al fuego llameante por ministro, Sal 104,4. 13.5. Sella el arriba con YHV 18. Toma 3 letras principales y fíjalas en su gran nombre. Sella con ellas las 6 direcciones. Dirígete hacia el arriba y séllalo con la Yod, la E y la Bab 19. Rostro de hombre, de león, con YHV 18. Toma 3 letras principales y fíjalas en su gran nombre. Sella con ellas las 6 direcciones. Dirígete hacia el arriba y séllalo con la Yod, la E y la Bab 19. Rostro de hombre, de león, de toro y de águila. El término, literalmente, podría traducirse por bestias, en el sentido de criaturas maravillosas o sobrenaturales. 18 son las 3 consonantes con las que se escribe el poderoso, sagrado e impronunciable nombre de Dios, YHVH. 19. A partir de este versículo el autor combina la posición de estas 3 consonantes en cada sección. ...60 Libro de la Creación recensión corta, capítulo y 61. 179. Sella el sur, dirígete a su derecha, y séllalo con la Bab, la Yod y la E. 1.8.10. Sella el norte, dirígete a su izquierda, y séllalo con la Bab, la E y la Yod. De los sabios judíos de Sefarad. Sin embargo, el hombre después de haber caído debe penar en la tierra. Todo esto sucede en el alma del ser humano y por lo tanto mayor es el exilio con sus problemas y adversidades, ya que no solo es un peregrinaje en este mundo sino el peregrinar del alma en busca del espíritu, es decir, de su primera identidad. La historia del pueblo de Israel es igualmente una imagen de la búsqueda humana del sí mismo. Esto anticipa la Tzimtzum, ya que el cabalista al concentrarse en un punto, en su soledad y su nada repite así ritualmente:
vívidamente la acción cosmogónica primordial en la cual el no ser se restringe en un punto oscuro, la posibilidad universal, a partir de la cual se va generando un mundo nuevo que se va iluminando suavemente y que emana del Fiat Lux o la plenitud de lo manifestado. Por su parte, Charles Mapsek, en la introducción a su traducción de La palmera de Débora 202, señala: Moisés Cordovero siguió en primer lugar estudios talmúdicos y tuvo, en el dominio de la halakha, reglamentación, un maestro prestigioso, Rabí Joseph Caro, 1488 a 1575, autor de un vasto comentario llamado Beit Yosef sobre el Arba Aturim, de una clarificación metódica del Mishneh Toure de Maimónides, titulado Kesef Mishneh, y de la más célebre compilación de reglas, el Shulchan Aruch, que todavía es hoy la mayor autoridad en materia de jurisprudencia, y a la que se hace referencia constantemente. En una de sus responsa, el Rabí Joseph Caro manifiesta la estima que tenía por su brillante alumno con ocasión de una decisión jurídica de este último, que él aprueba. Este caso, escribe, no exige ninguna deliberación suplementaria. El juez ha penetrado en el corazón de la causa. Que puedan repetirse tantas buenas cosas en su nombre, que para él se cumpla el versículo: si tu corazón es sabio, se alegrará también mi corazón. PR 23, 15, 203. Moisés Cordovero era juez en Saf y dirigía allí una yeshiva, como lo testimonia Rabí Menahem Azarías de Fano, 1548 a 1620. Era un gran erudito en materia de Guemará. Pasaba todos los días en la yeshiva para aguzar a los estudiantes esos retoños de olivo. Tenía también un magisterio fijo y ejercía la justicia entre el hombre, su hermano y su vecino 204. Ciertamente fue el encuentro con quien iba a ser su maestro en materia de cábala y su cuñado, el hermano de su futura esposa, lo que determinó a Cordovero a comprometerse totalmente con el estudio del Zohar y del conjunto de la cábala. Rabí Salomón Alcabetz Halevi, muerto hacia 1580, cabalista y poeta, es el autor del famoso himno para la entrada del Sabbat titulado Leka Dodi, viene mi amado para recibir a la novia. Inició a Cordovero, que tenía 20 años, en la tradición de los secretos de la Torah. En la introducción a su obra enciclopédica, el Pardesh Rimonim, que terminó al llegar a la edad de 27 años. Se dice que se instalaron en Saf numerosos judíos interesados por las escuelas de allí, entre ellas la cabalística encabezada por Cordovero. Formaban parte de los que viajaron diversos rabinos italianos y otros varios del área. El principal fue Isaac Luria, que llegó desde Egipto y pasó 2 años entrevistándose con Cordovero algunas veces, aunque nunca dejó de reclamarlo como su maestro. A nuestro entender, la labor de sistematizador de Cordovero fue la que trajo a Saf a dichos alumnos y el interés por un juez entendido no solo en asuntos legales sino también en temas religiosos y talmúdicos, y que a los 27 años no solamente había finalizado el Pardesh Rimonim, sino que había encauzado su vida en el estudio de la Torah y la Cábala pese a su prestigio exotérico. Y pensamos que su formación jurídica ha tenido mucho que ver con el texto de su primer libro y que su método y modo de sistematizar son absolutamente universitarios, tal cual se podría nominar hoy día, ya que la división en ítems y subtítulos, con el aditamento a la exposición de primero, segundo, tercero, etc., y a su vez las subdivisiones que también se enumeran, no es la de la literatura sacra, estudiada hasta aquí, sino su propia creación, tal vez más adecuada para un estudiante actual que lo que podrían ser los diversos capítulos del Zohar u otras producciones cabalísticas. El Pardesh Rimonim, el Jardín de las Granadas, según Mopsik, es una suma que aborda el conjunto de las grandes cuestiones de la Cábala. Representa el esfuerzo más persistente y sistemático para poner en orden las temáticas y puntos clave del Zohar, del Tikkunei Zohar, del que cita y analiza más de 400 pasajes, así como del conjunto de la literatura de la Cábala, desde los escritos de Languedoc y de los círculos gerundenses y castellanos, hasta los desarrollos de sus contemporáneos de Saf.
Es también una gran introducción a la sabiduría de los cabalistas que retoma y trata sus discusiones y divergencias internas con un pensamiento penetrante y riguroso. Comprende 32 pórticos, cada uno de los cuales se subdivide en un número variable de capítulos. De ellos, los 19 primeros tratan de las distintas cuestiones relativas a la divinidad, de la relación entre En Sof, el infinito, y la primera sefira, del proceso de la emanación y de la estructura de la sefirot, y finalmente de los mundos exteriores a la emanación. Los pórticos 20 a 23 explican el vocabulario de la Cábala, las relaciones entre los términos de la Biblia o del Midrash y la sefirot. Compuesto por orden alfabético, se trata de un verdadero diccionario de las nociones y términos específicos. Los pórticos 25 y 26 se ocupan de las fuerzas de la impureza y del otro lado. Los 4 siguientes exponen los significados de las letras, de las vocales, de la antigua notación musical, concluyendo el libro con 2 pórticos dedicados a la doctrina del alma y a la intención. Kavaná en las oraciones. Como se puede apreciar, diversos estudiosos judíos nos dan un panorama claro de Safd y un perfil más o menos luminoso de la figura de Cordovero, análoga a la de los cabalistas de Sefarad y de Provenza. De hecho, su obra y enseñanza se basan en especial en el Tikkunim Zohar, que se considera, sin embargo, un agregado posterior al cuerpo de este libro, y al que cita abundantemente en el Pardes Rimonim y en muchos de sus escritos, entre ellos el Or Yakar, la luz preciosa, que ha dejado de ser manuscrito hace poco tiempo y recién ahora se ha impreso en hebreo 205. Para terminar, señalaremos algún fragmento de esta obra que nos ha parecido significativo, el primero de ellos, muy gráfico, referido al sentido literal de la lectura de la Torá, antes de pasar al comentario de la dulce luz y la palmera de Débora. Una pobre persona piensa que Dios es un viejo con pelo blanco, sentado en un trono maravilloso de fuego que brilla con innumerables chispas. Como dice la Biblia, el anciano de los días está sentado, el pelo sobre su cabeza como límpido vellón, su trono, llamas de fuego. Imaginando esto y fantasías similares, el tonto corporiza a Dios. El tonto cae en una de las trampas que destruyen la fe. Su temor reverente a Dios está limitado por su imaginación 206. Pero si tú estás iluminado, tú conoces la unidad de Dios. Tú sabes que lo divino está vacío de categorías corpóreas, estas nunca pueden ser aplicadas a Dios. Entonces, te preguntas, asombrado, ¿quién soy? Seré una semilla de mostaza en medio de la esfera de la luna, que ella misma es una semilla de mostaza dentro de la próxima esfera. Así es en esa esfera, y todo lo que contiene en relación a la próxima esfera. Y así es con todas las esferas, una dentro de la otra, y todas ellas son una semilla adentro de otros espacios. Tu temor reverente es fortalecido, el amor en tu alma se expande. Y a propósito del ascenso del alma, o nivel de conciencia, del cabalista, Cordovero apunta. Cuando un iniciado efectúa un vuelo con su espíritu, constata que ello es inestimable. Los colores que son visibles al ojo o que son representados en espíritu, pueden tener un efecto sobre lo espiritual, aunque los colores en sí mismos sean físicos. Nefes, el alma inferior, puede incitar a Ruah, el espíritu intermediario, y a su vez Ruah incita a Nesama, el alma superior. Nesama asciende entonces de una esencia hacia la siguiente, hasta que alcanza su fuente. Y este otro fragmento donde expone de manera clarísima el tema de la unidad en la multiplicidad. En el principio, En Sof, emanó 10 sefirot, que son de su esencia, unidas a ello. Ello y ellas son enteramente uno. No hay cambio o división en el emanador que se justificaría diciendo que ello está dividido en partes en estas varias sefirot. La división y el cambio no es de ello, solo de las sefirot externas. Para ayudarte a concebir esto, imagina el agua fluyendo a través de receptáculos de diferentes colores, blanco, rojo, verde y así sucesivamente. Conforme el agua se esparce a través de esos recipientes, ella parece cambiar en los colores de los recipientes, aunque el agua está exenta de todo color. El cambio de color no afecta al agua en sí misma,
Solo nuestra percepción del agua cambia. Y así es con la Sefirot. Ellas son recipientes, conocidos por ejemplo como Hist, Gebura y Tiferet, cada uno coloreado acorde a su función, blanco, rojo y verde, respectivamente, mientras que la luz del emanador sus esencias está en el agua, sin tener color alguno. Esta esencia no cambia, solo parece cambiar al fluir a través de los recipientes. Mejor aún, imagina un rayo de luz del sol brillando a través de un vitral de 10 colores diferentes. La luz del sol no posee ningún color en absoluto, pero parece cambiar de matiz al pasar a través de los diferentes colores del vidrio. Luz coloreada irradia a través de la ventana. La luz no ha cambiado esencialmente, aunque sí pareciera hacerlo para el espectador. Asimismo, con la Sefirot. La luz que se viste a sí misma en el recipiente de la Sefirot es la esencia, como el rayo de la luz solar. Esa esencia no cambia de color en absoluto, ni el juicio ni la compasión, ni lo derecho o izquierdo. Traducción al inglés de Daniel Matt, 207. Moisés Cordovero, Cont, La dulce luz y la palmera de Débora. Notas. 187. Maharabim. 188. Su nombre significa, los que quieren parecerse a los árabes. 189. Como los mamelucos, los antiguos conquistadores de Palestina. 190. Hay que tener en cuenta que, poco a poco, estas diferencias se esfumarán para dar lugar a una división de orden económico. 191. Sin contar los inmigrantes de Italia y de Europa del Este. 192. Cerca del 70%. 193. CF Eschchter, Sfat BMA ACCR, en Agalit, I, P, 6 a 42. 194. Sostenida financieramente por judíos ricos de Turquía. 195. CF Berblowski, R.I. Caro, Lawyer and Mistake, Oxford, 1962. 196. R.I. Horowitz en el Slack, y parte, sobre Sabo T, página 29b, cita la narración de esta velada referida por R.S. Alcabetz. 197. Lo cual no se producirá. 198. La primera edición aparece en Venecia en 1550, otras siguientes dos ediciones, en 1551 y 1559, lo que testimonia el entusiasmo que acompaña a su obra en el mundo rabínico, a pesar de la oposición de algunos, como el Maharal y el Marsal, y explica la celebridad de R.I. Caro. 199. Esta inquietud se hace presente a menudo en sus diálogos con el Maghib. 200. Se encuentran idénticas recomendaciones, o casi, en R.M. Cordovero, en La dulce luz y en los reglamentos místicos de su círculo de estudios. 200.